Hola, hola. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos en la conferencia sobre la situación epidemiológica de COVID, acompañado por la directora del hospital y por la jueza de faltas, coordinadoras de ambas mesas de trabajo. La situación hoy en General Dehesa tiene un total de 63 casos activos, de los cuales solo una persona está hospitalizada en la región, no aquí en General Dehesa. Tenemos 134 personas en seguimiento, en contacto, por algún contacto estrecho o no, por síntomas, de los 63 casos activos. Y respecto de los dos gráficos del costado, es importante hacer mención de los 134 personas en seguimiento. El índice sigue siendo muy bajo de personas mayores de 60 años, solo 15. Eso significa que mantiene el gran cuidado la población de adultos mayores. Respecto del motivo de aislamiento, 61 personas de los 134 son por contacto estrecho. El resto reporta o síntomas o un contacto indirecto, por haber estado en algún momento, pero no haber configurado contacto estrecho. Es redundar, pero es importante mencionar contacto estrecho cuando estamos en un lugar cerrado por más de 15 minutos sin barbijo, que es lo que tratamos de que se eviten. Si se hace alguna reunión, de tratar de mantener aireado o si puede ser al aire libre. Respecto de la curva epidemiológica, a esta altura, después de haber transitado ya más de 6-7 meses este año 2021 con la segunda ola, pueden observar que el pico máximo lo hemos transitado a fines de mayo, primeros días de junio. Este mes, en julio, tuvimos un pequeño brote que reporta aproximadamente a mediados de julio, con el máximo de casos que fue 15 en un solo día, pero nuevamente logramos el descenso, reportando en el caso del día de hoy, creo que hasta esta hora teníamos 2 casos positivos de test PCR, es decir, que vienen con antelación, personas que ya están aisladas. El sistema está funcionando de manera correcta debido a que entre este doble hisopado de antígenos y ante un antígeno negativo con síntomas PCR, queda casi muy poca posibilidad de que se nos escape una persona con el virus sin cumplir con el aislamiento. Obviamente que aquí está la importancia de la predisposición de la gente de cumplir con esas 72 horas que tienen que esperar entre el primer y segundo hisopado. En relación a las franjas etarias con casos positivos, de los 63 casos activos, hoy tenemos una presencia de personas mayores de 60 años, que hacía mucho tiempo que no veníamos teniendo. Esto configura básicamente la situación en la que estamos hoy. En un clima de mayor normalidad, al poder ya reunirnos, vernos y demás, es lógico que entre familias nos reunamos personas de distintas edades. Allí se dan los contactos estrechos y tenemos personas más de 60 años, pero por suerte con un gran nivel en el avance de la vacunación para esta franja etaria, que luego vamos a profundizar respecto de la relación entre vacunación e internación. En la tasa de positividad diaria continuamos en el esquema ideal, por debajo del 10%, hoy estamos en un 7,83%, con un promedio de hisopados diarios de 83. En este sentido, estamos nuevamente con un nivel de hisopados alto, que eso es bueno. Nosotros siempre aspiramos a llegar promedio diario 100 hisopados por día, de lunes a sábado. Recuerden que se mantiene de manera permanente abierto de lunes a sábado en el Polideportivo Municipal de 8 a 12. Todos tienen acceso al test de hisopados, sea por síntomas, sea por prevención o porque tengan que presentarlo en algún lugar donde vayan. No dejen de testearse, porque eso es lo importante. Estamos pensando para las próximas semanas volver al esquema de los hisopados en los barrios. Así que vamos a estar ya después del 15 de agosto, que
pase un poco el frío y el viento, volver en algunos horarios picos, en algunos horarios de mayor movimiento en los barrios, en las plazas, para que las personas, sobre todo mayores o gente grande, pueda llegarse a la plaza de su barrio y no tenga que ir hasta el polideportivo. Así que después del 15 de agosto, que el clima ya comienza a ser por ahí más templado, vamos a volver con el esquema de hisopados en los barrios. El stock sigue siendo muy alto, por suerte durante todo este 2021 la municipalidad no tuvo que hacer ninguna inversión en compra de hisopados. Esto lo afronta toda la provincia, hoy estamos en 5.892, muchos en cuanto a PCR y test de antígenos. La verdad que es una tranquilidad porque es poder diagnosticar la enfermedad con la herramienta necesaria. Y para profundizar en el tema de vacunación, que sigue creciendo y a niveles muy buenos, con la vacunación del día de ayer, hoy tenemos 7.846 personas mayores de 18 años con primera dosis. Y del total de los 7.846, 2.585 personas con el esquema completo. La verdad que es un número muy, muy interesante, muy bueno. Estamos creciendo en el segundo, en la segunda etapa, en el completar el esquema. Por suerte llegó la vacuna Sputnik para los mayores de 70 años en su gran mayoría, que era también un anhelo por parte de la ciudadanía de adulto mayor, y continúan llegando vacunas para las personas ya de edades menores que van a estar completando su esquema en julio y en lo que queda de julio, que ya estamos terminando, y en todo agosto. Me decía recién la secretaria de Desarrollo Social que se espera una gran llegada de vacunas para el mes de agosto, así que nuestro vacunatorio va a continuar funcionando de manera habitual, como venimos desarrollándolo, y todo el esquema de vacunación se va a hacer allí en el Zoom del Instituto Técnico, a quien agradecemos mucho la predisposición. Respecto de la vacunación para menores de 18 años, recién me comentaba la directora del hospital que está habilitado en el Ciudadano Digital, y si no tienen Ciudadano Digital, en el mismo vínculo que para los mayores de 70 años, que luego se lo vamos a compartir, la inscripción para los menores de 18 años. Esa inscripción la realizan los padres y se puede inscribir desde el año hasta los 18. Va a tener prioridad entre los 12 y los 17 años y la vacunación en esos grupos prioritarios va a comenzar el 3 de agosto. Entendemos que esa vacunación por grupos prioritarios va a ser los menores de 18 años con comorbilidades, con certificado de discapacidad, si es que alguien todavía no se ha vacunado y demás, y luego continuaremos como se hizo el mismo esquema en los mayores de 18 años. Y un dato muy importante, allí arriba en la pantalla tienen el vínculo para la inscripción, que es www.vacunacioncovid19.cba.gov.ar. Ese mismo vínculo es el que te permite la inscripción para los menores de edad. Un dato muy importante que queríamos compartirles en este punto de la vacunación es que del 100% de los internados que tuvimos en julio, en el mes de julio hasta el día de hoy, que fueron 14 personas, han visto seguramente, si vienen observando el tablero, que el número de internados ha descendido muy, muy importante en los últimos 2 o 3 meses. En las mismas situaciones de brotes o con esta cantidad de casos activos, teníamos muchos más internados que los que tenemos en este momento. En julio tuvimos 14 personas internadas entre General Dehesa y la región. De esas 14 personas internadas, 9 personas no tenían aplicada ninguna dosis de la vacuna. 4 personas no se pudieron vacunar con la primera dosis porque estaban aislados por COVID. O sea, del 100%, solamente una persona tenía la primera dosis, el resto no estaba vacunado. Queremos reflejar con estos hechos tan fríos como son los números, la importancia de la vacunación sin entrar en ninguna cuestión específica de una vacuna u otra, porque la verdad que en mi caso desconozco. Pero las estadísticas mandan del 100%, el 95% de los casos no tenía aplicada ninguna dosis de vacuna, o porque no había querido o
porque no había podido vacunarse porque estaba aislado. Por ende, le reflejamos la importancia de seguir apostando a la vacunación. No estamos pensando a nivel local en ningún punto, desde el Ejecutivo, generar algún proyecto que obligue a algún sector comercial, gastronómico y demás con algún carnet sanitario. Creo que si eso se avanza, se avanzará a nivel legislativo, provincial, nacional, no es desde el municipio. Pero sí vamos a seguir reflejando con estas estadísticas la importancia de la vacunación desde las cuestiones sanitarias, desde lo médico. Y los números son claros: 14 internados en julio, solo una persona tenía primera dosis. El resto no había podido o no había querido vacunarse. Respecto de la situación sanitaria, se las reflejaba allí. Y para terminar, lo que queríamos hacer mención, junto a la jueza de faltas, era el esquema de restricciones. La verdad que es una palabra que nos acostumbramos a mencionar y que creo que ya en esta instancia es, diríamos, estamos en un momento donde las estadísticas nos indican que podemos comenzar a pensar en un camino hacia la normalidad, ¿no? Con la cantidad de vacunaciones que se vienen realizando y con un esquema de testeos que ya se hizo habitual, porque si hay algo para destacar dentro de todas las buenas acciones que tiene General Dehesa como población, es el compromiso con el testeo. Entonces, si tuviéramos que resumir hasta el momento este año y medio de pandemia, destacaríamos realmente el compromiso de General Dehesa. Primero, en cumplir, cuando no conocíamos nada del virus, las normas que se nos imponía. Segundo, cuando tuvimos las herramientas, poder acercarse a hisoparse, a diagnosticar el virus. Y luego, con un esquema alto de vacunación. Estamos por encima del promedio provincial en cuanto a vacunación. Por ende, queremos comenzar a abandonar la palabra restricciones. Creemos que ya en este momento tenemos que, más que nunca, pasar a un esquema de responsabilidad individual. Por ende, con el esquema de vacunación, testeos y el plan de trabajo que venimos desarrollando, todavía sin abandonar la cuestión del barbijo y el uso de lavarse las manos y la distancia, desde el municipio vamos a avanzar desde este fin de semana en liberar absolutamente todo tipo de restricción horaria en cuanto a lo comercial, gastronómico y demás. Vamos a volver a lo habitual que estábamos acostumbrados para el kiosco de barrio, para el gastronómico, porque entre cerrar a las 3 y cerrar a las 4:30 no tenemos casi diferencia, pero para la economía de un gastronómico implica. Entre cerrar a las 8 o 9 de la noche y cerrar a las 12 de la noche para un kiosco de un barrio implica una mayor ayuda, porque es el ingreso en muchos casos familiar. Por eso creemos que estamos en condiciones de liberar absolutamente todo ese tipo de restricciones, que también la gente se sienta tranquila, estamos trabajando, ¿no? Y en definitiva General Dehesa ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que aprendimos a convivir con el virus. Entonces, en este sentido, queda absolutamente todo liberado respecto de las restricciones horarias en cuanto a lo comercial, a lo gastronómico y demás. Y sí nos queda un punto, que son los salones de eventos, que son cerrados, no eventos al aire libre, salones cerrados, que nosotros habíamos avisado con mucho tiempo que junio, julio y agosto íbamos a mantener por ahí una restricción por el hecho de que entendemos que con frío no se puede abrir las ventanas y allí hay una posibilidad mayor de contagio. Hoy estamos con todos los salones habilitados al 30%, vamos a estar hasta finales de agosto con un número de aforo del 50% y luego ya en septiembre volvemos con la capacidad habitual. Esto también es importante decirlo con tiempo para que ya se puedan ir organizando, si tienen eventos previstos y demás, que lo puedan hacer con tranquilidad. Siempre está condicionado en algún punto, más específicamente estas grandes reuniones, porque estamos hablando de 300, 400 personas, no menos de 100, está condicionado a que no tengamos un brote grande. En esos casos, siempre lo primero que se cierra son las grandes concentraciones de público, por el hecho de que uno llega con barbijo, pero tiende naturalmente cuando va a comer, cuando va a sacárselo, ¿no? Que es lo que pasa habitualmente.
Pero es un poco un paso también para que la ciudadanía en general de esa se sienta tranquilo y que podamos ir camino a la normalidad, con un esquema de vacunación como tenemos, tomando conciencia de la importancia de la vacunación. Creo que estamos en condiciones de apostar no solamente a mantener la ciudad abierta y trabajando, sino también poder disfrutarla como estábamos habituados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Decía que dependerá de algún brote. ¿Cuál es el límite de contagio que ustedes contemplan como un brote para volver a las restricciones? Las estadísticas que manejamos de acuerdo a la historia que venimos llevando en este año y medio siempre son puntualmente dos situaciones. El nivel de internados, que tenemos capacidad en nuestro hospital, que han visto que es muy bajo la internación. Si nosotros tenemos de las 15 camas que tenemos habilitadas normalmente, una ocupación mayor del 50% con COVID, estamos ante una situación de alarma. Y cuando el índice de positividad diaria alcanza o se acerca mucho al 30% de los casos diarios. Cuando uno de 100 testeos, 30 son positivos, estamos realmente ante una situación de alarma. Hemos llegado hasta esas situaciones límites. Por ejemplo, vamos a volver sobre la curva para hablar en lo que fue marzo-abril. Llegamos a tener 20 casos diarios en 2 oportunidades y aún así no se hizo necesario cerrar, ¿no? O sea que cuando nosotros mantenemos ese nivel de positividad que no supere el 30%, todavía podemos hablar de una situación que controlemos. Supera eso, automáticamente a los 5 días estamos en 50%. Por eso hay que tomar restricciones anteriores. Pero van a ser dos factores, ¿no? La internación como una cuestión del equipo de salud y el índice de positividad, manteniendo siempre los casos de hisopados de manera alta. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana.